Tema 1.3 de la materia de líneas de transmisión y distribución para los IMES de octavo semestre, octavo noveno. El tema 1.3, conceptos básicos de la ingeniería eléctrica. Va a ser rápido este tema, vemos algo de sistemas de unidades. Requiero para la solución de problemas que ustedes refresquen qué es cada concepto para poderlo aplicar a los problemas. Flujo magnético, acuérdense que el flujo no es más que la representación de las líneas de fuerza, de la interacción que hay en imanes a través de los polos, norte y sur. Recuerden que el flujo magnético se representa por líneas de fuerza. Esas líneas de fuerza, la física dice que nunca se deben de cortar en el espacio, jamás se tocan. Y recuerden que la unidad de medida para flujo magnético es el Weber o el Maxwell, y hay una equivalencia entre ellos. Asimismo, la interacción entre polos de distinto signo, si lo quieren ver, pues representa fuerzas de atracción o repulsión. Esto es una teoría muy básica de electromagnetismo, magnetismo básico, ¿no? No le veo yo problema, pero aquí pues yo ya les presenté lo que es el Weber o el Maxwell. Después el campo magnético. El campo magnético, creo que es un concepto muy importante. Se mide en Tesla y decimos que existe un Tesla cuando un protón o un electrón, una carga positiva o negativa, se mueve en el espacio donde existe un campo magnético provocado por un solenoide o un imán natural. Entonces esa carga eléctrica al interactuar con el campo magnético, dependiendo de su signo, va a experimentar una fuerza a un desvío de esa partícula en un sentido o en otro. Weber por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, una fuerza aplicada de 1 newton sobre una carga que se cuantifica como de 1 coulomb y que se mueve a una velocidad de 1 metro por segundo cuadrado, es decir, la velocidad con la que se mueve en el campo embebido magnético. Si se fijan, este concepto de campo magnético tiene las variables de fuerza mecánica, tiene las variables de carga eléctrica y tiene las variables de velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, y esto nos hace posible el campo magnético. Cuando se descubre y se cuantifica sobre todo la existencia del campo magnético y se le echan números con ecuaciones para medirlo, entonces acuérdense que en aquellos años se empiezan a desarrollar, sobre todo la aplicación de esta ecuación es el desarrollo de instrumentación para poder medir osciloscopios, las antiguas teles de rayos catódicos, entre otras aplicaciones que le encontraron a esta ecuación en la vida real. Después la densidad de campo magnético, densidad magnética representada por la letra B, se define como qué tantas líneas de fuerza magnética atraviesan una superficie de área. Se mide en Webers sobre metro cuadrado. Y lo que nos dice esta variable de densidad magnética es de que a mayor líneas de flujo sobre una misma unidad de área, pues mayor saturación, más fuerte la interacción magnética, pero más saturado el área. Si se fijan aquí, esta área está más descongestionada que esta otra, donde hay más líneas de campo. Cuando en ingeniería entendemos que existe lo que le medimos como Gauss, cuántos Gauss hay en una superficie específica, entonces entendemos la saturación. Hablamos de una saturación magnética que puede establecerse en el aire, en un acero de hierro dulce, en un acero amorfo, y este es el principal parámetro, por ejemplo, para el diseño de transformadores, conocer la densidad magnética de distintos materiales o núcleos para poder definir el punto rodilla de saturación antes de que el transformador comience a funcionar erróneamente. Es decir,
cuando un transformador opera arriba de su punto de saturación, empieza a reflejar incorrectamente la señal que toma del primario al secundario, ya es una señal completamente distorsionada. Entonces, pues esta es una ecuación básica para los compañeros, por ejemplo, de Prolec, que diseñan transformadores. Esta es la base para el análisis y dimensionamiento de los núcleos magnéticos que arman esas máquinas de inducción. Lo más importante es que existió un científico, ustedes lo conocen al menos en libros, obviamente el científico Ampère. André-Marie Ampère fue un científico que nos dejó un legado de ecuaciones ahí medias raras, pero la que me importa a mí en la materia de líneas es esta que muestro aquí. Se le conoce como ley de Ampère. ¿Qué hace la ley de Ampère? La ley de Ampère lo que hizo posible para el diseño es medir a una distancia específica de la fuente que produce una interacción magnética, medir qué tan intenso es ese campo en función de la distancia. Y se dio cuenta Ampère con esta ecuación, que es una solución de una ecuación diferencial integral. Esta solución me dice que a medida que entre más lejos esté de la fuente que produce el magnetismo, más fuerte el mismo. Y entre más me aleje de la fuente que produce el magnetismo, más débil el mismo. Entonces, en líneas de transmisión, yo sé que los conductores que van tendidos por la postería llevan una corriente eléctrica por el conductor y va a generar un campo magnético al alrededor. Eso es lo que yo lo sé. Y quiero que sepan que ese magnetismo es completamente medible con instrumentación. Eso que escuchamos en la tele de que las líneas de alta tensión producen cáncer, que son dañinos para la salud y cuánta cosa, está demostrado científicamente que la magnitud de medición de estas variables nunca ha puesto en riesgo la salud de las personas. Aquellas personas que dicen que tienen cáncer porque su casa pasa cerca de un derecho de vía, de una línea de alta tensión, es completamente falso. La Organización Mundial de Salud no tiene ningún caso escrito o comprobado científicamente donde la persona se le demuestre que su cáncer provino de la interacción del magnetismo o campo eléctrico magnético de una línea de alta tensión. Eso es mentira. Cuando Ampère pone esta ecuación a disposición, entonces los físicos se dan cuenta que hay una relación completamente directa, una relación de la mano, ¿verdad? Donde se dan cuenta que podemos darnos cuenta con el magnetismo de cuánta corriente fluye por un circuito y al revés. Si yo conozco el magnetismo y su intensidad, yo sé cuánta corriente fluye por el camino que lo provoca. Y esto hace que en la física, gracias a Dios, se descubre esta ecuación y aparecen los amperímetros de gancho. El amperímetro de gancho lo que hace es medir esta H y midiendo esta H te dice los amperes que van por el cable que alimenta una determinada carga, entre otras aplicaciones, ¿verdad?, que sabemos que existen en la física. Cuando conocemos esto para una vuelta, lo llevamos a los solenoides. Los solenoides son electroimanes que no son naturales, son artificiales, son creados por el hombre, donde se devana un material con buena permeabilidad magnética y con baja reluctancia, se devana con una cantidad específica de vueltas de un material conductor y por ese devanado se hace fluir una corriente. Entonces la ley de Ampère sigue valiendo. Ampère dice, a mí no me interesa cuántas vueltas tenga un circuito magnético eléctrico. Yo siempre te voy a decir a una distancia R cuánto vale ese magnetismo generado por ese solenoide. Entonces la ecuación de Ampère sigue valiendo para solenoides, sigue valiendo para electroimanes y encontramos una nueva definición que le conocimos allá en circuitos magnéticos. Nos explicaban la fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz no es más que una relación entre el magnetismo que fluye por un solenoide y la corriente que lo produce, ¿no? Eso se mide en ampervueltas y gracias a esta ecuación podemos diseñar relevadores electromecánicos, por ejemplo, donde la posición de un actuador en función a la corriente que pasa por un circuito, pues yo puedo generar movimiento mecánico
para poder abrir un interruptor, cerrar un interruptor por puro magnetismo y por pura corriente. Este tipo de ecuaciones se llevan a la práctica para el diseño de relevadores de inducción sobre todo. Esta ecuación es la fundamental para el cálculo de grúas que levantan chatarra con un determinado disco de un determinado diámetro. Se calcula la energía magnética, pero estas ecuaciones son las que siguen comandando el diseño de esas máquinas. Entonces, para eso llevamos una materia completamente dedicada a este tipo de ecuaciones, al análisis, al entendimiento, que nos explicara el maestro dónde fregados se utilizaban estas ecuaciones y para que yo como ingeniero, pues quiero yo conocerlas, ¿no? Nos enseñaban también en electromagnetismo, sobre todo vimos una constante que se llama permeabilidad magnética, que se mide en Weber por ampermetro. La permeabilidad magnética no es más que un parámetro que mide qué tan fácil es para un material o para el vacío, qué tan fácil es establecer unas líneas de flujo por su espacio, ¿no? El aire tiene, el vacío tiene un valor constante en Weber por ampermetro y esta ecuación, esta constante, vamos a utilizarla en cálculo de líneas de alta tensión. No se olviden de este valor de permeabilidad magnética. Leyes físicas, la ley de Ampère, ya le expliqué, la ley de Ampère es una integral, la integral cerrada de la intensidad del campo magnético por diferencial de longitud me mide la corriente que va por el circuito. Es decir, esta ecuación diferencial es la que casa la idea de poder eslabonar o de poder correlacionar al magnetismo con la corriente y viceversa, dado que son fenómenos completamente revertibles. Conozco una variable, te conozco la otra o al revés. Faraday no se queda atrás, la ley física de Faraday, bueno, créanme que las ecuaciones de Ampère, de Faraday, son complejas. Cuando estos científicos en sus artículos escriben y tratan de solucionar a esas ecuaciones diferenciales que se planteaban para modelar un fenómeno físico como un imán, la matemática es sumamente agresiva, es sumamente compleja. Sin embargo, para nosotros como ingenieros, la verdad que no se escucha feo, pero es la realidad. No me importa de dónde venga una ecuación, a mí me importa. Yo como ingeniero de campo, práctico, a mí dame la ecuación práctica. Le conocemos ecuación industrial, aquella ecuación que ya viene detrás o que tiene un antecedente matemático muy, muy complejo, diferenciales, parciales, lo que quieras, pero esta ecuación es la que te dice, mira, con la corriente y la distancia, yo te digo cuánto magnetismo hay al revés. Esta es la ecuación que a mí me interesa. Entonces, Faraday no se queda atrás, las ecuaciones son más complejas, pero Faraday me deja en concreto como ingeniero mecánico electricista que si un circuito eléctrico está cerrado y un magnetismo excita esa espira por movimiento magnético de corriente alterna, entonces en la espira se va a inducir una corriente eléctrica, un flujo electrónico. Se va a inducir de acuerdo a la regla de la mano derecha, Ampère, Faraday, Lenz, el signo del voltaje que se induce en oposición. Todos esos científicos están aquí metidos en este diagrama. Al final del día, este diagrama me dice Faraday, la espira está cerrada, voltaje cero, corriente máxima. La espira está abierta, tiene una impedancia infinita, de tal forma que la corriente no pueda fluir. Perfecto, voltaje máximo, corriente cero. Entonces, este es el principio de inducción. ¿Por qué es importante que yo conozca esto? Porque en mantenimiento de equipo eléctrico, sobre todo de alta tensión, yo puedo estar trabajando en un transformador que está desenergizado, pero si a unos cuantos metros yo tengo un transformador que está en operación, entonces es muy probable que ese transformador concatene o induzca un cierto remanente al equipo eléctrico que yo apenas le voy a meter mano y me genere un choque eléctrico. Es muy, muy importante que este fenómeno lo conozcamos y de ahí viene que cuando libremos un equipo de alta tensión,
Tú no vas luego y lo tocas, ¿verdad? Con la mano, porque tiene un remanente, porque las líneas que pasan cerca de ese cable abonan magnéticamente a esa línea que ya está sin potencial. Entonces, nosotros en campo sabemos que antes de decirle a nuestros técnicos que toquen el cable, primero drenen la inducción, es decir, que pongan tierras auxiliares con pértiga, como si la línea estuviera viva. Tocamos el cable, tocamos tierra y se va a escuchar ese sonido que tanto nos agrada escuchar, como una especie de silbido de víbora, ¿no? Como cuando abres una soda o una cerveza. Ahí escuchamos que esta ley se cumple, que si yo tocaba el cable con mi mano, pudiese yo incluso electrocutarme. Entonces toda esa inducción la dreno a tierra y yo ya sé que en ese momento el equipo lo puedo declarar en muerto. Eso es lo que me dicen estas ecuaciones, y en campo yo me tatúo, ¿verdad? En la espalda, en el pecho. Estas ecuaciones no se me deben de olvidar, porque al final del día, yo como IME, pues es muy evidente que yo voy a terminar trabajando con fierros, con electricidad, con magnetismo, ¿verdad? No creo yo terminar en un consultorio médico sacando una muela a un paciente o algo así, porque no me preparé para eso. De allí, de estas ecuaciones de la ley física de Faraday, se deriva un concepto muy importante que es la inductancia. Faraday la calculó como la cantidad de eslabonamientos magnéticos entre la corriente que lo produce. Se deriva esta variable que es la inductancia. La inductancia en libros se define como la capacidad de una bobina poner guara, guara, guara. Esto viene en libros. En la práctica, la inductancia tiene que ver mucho con la facilidad que los equipos eléctricos se magnetizan o no lo hacen. Para un ingeniero de diseño de transformadores en Prolec, yo creo que lo primero que debe de saber conceptualmente hablando es qué es la inductancia. Un ingeniero que no conoce la inductancia y que no la sabe definir no puede diseñar un transformador, no puede diseñar un motor, no puede atacar máquinas de inducción, porque este concepto es el ABC, es el ABC del diseño de ese tipo de máquinas. Entonces es muy importante que recordemos esta ecuación como una mera división. Obviamente esta ecuación no está tan sencilla, porque en la vida real, si llevamos esta ecuación a líneas de alta tensión, este flujo es en corriente alterna y es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido, es un fasor, y la corriente no es una constante, la corriente es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces estamos hablando de una ecuación con comportamiento vectorial meramente. La inductancia también se extrapola a un concepto que debo de conocer, y es lo que les explicaba, la inductancia mutua. Esto tiene que ver, gracias a estas ecuaciones de Faraday, a esta ecuación de inductancia, llevándolo a la vida real. Fíjense este sistema de prueba. Yo tengo dos cables magnéticamente que pueden conducir una corriente, que magnéticamente se pueden magnetizar, es decir, un cable de cobre que lleva corriente. Si fluye la corriente, pues alrededor, de acuerdo a la regla de la mano derecha, se puede establecer un campo magnético, y toda la teoría que ya sabemos de los libros. ¿Cómo lo veo esto en la práctica? Como les digo, cuando fluye la corriente por el cable 1, se va a magnetizar, pero ahí no va a acabar la cosa. Este cable va a concatenar o va a eslabonar magnéticamente a un cable vecino y lo va a inducir. Entonces, aquí viene el problema de los accidentes en campo. Es que estaba desconectado, dije, el equipo, yo no sé de dónde salió el voltaje. No salió. Se concatenó magnéticamente por efecto de transformador una línea que llevabas aquí a 5 metros de donde estabas dándole mantenimiento, y por puro eslabonamiento, pues le metiste una descarga a tu técnico y pues ahorita le tienen que cortar la mano. Es increíble la cantidad de accidentados que las compañías de servicio eléctrico presentan año con año por desconocer este sistema. Y yo te apuesto que no es desconocimiento, es confianza que el liniero le hace. No, hombre, la línea está allá enfrente de la calle, hombre, pues qué tanto me puede llegar. Y es una línea de 400 que concatena a una línea de 13.8, le mete una tensión muy de mucho peligro para el liniero, y pues donde tocas el cable, donde tocas el aislador,
pues te aterrizas, ¿no? Fíjate lo que dice la ecuación. La corriente 1 concatena magnéticamente al propio cable y aparte al vecino. Y la corriente 2 concatena magnéticamente al propio cable y también al vecino. Entonces se genera un sistema de ecuaciones de comportamiento lineal, donde tengo dos variables, este sistema de ecuaciones se puede resolver por álgebra lineal, por matrices, por determinantes. Aquí yo muestro dos cables, y si te muestro un sistema de 3, 6, 9, 12 conductores, tendríamos una matriz mayor, no de dos cables, de 2 por 2, ¿verdad? Tendría una matriz de 3, 6, 9, de 12 por 12, sería una matriz de 12 por 12, para poder representar el comportamiento magnético de un cable y la inducción contra todos los demás de acuerdo a esta ley. Y aquí es donde les digo, esta línea puede tener un voltaje de 0, pero si en el mismo derecho de vía llevo una línea de 400 kilovolt que esté a potencial, ahí va a haber un acoplamiento magnético. Si yo no pongo tierras auxiliares antes de tocar el cable en esta torre, viene la electrocución. No es tema de libro, es tema práctico. Esto sucede en la vida real y no debemos de exponer a nuestro personal de nivel técnico a una omisión, a un error técnico por desconocimiento de una ecuación física que se descubrió ya más de 100 años. ¿Dudas del tema? Los escucho. En este momento paro grabación, agradeciéndoles a todos su atención.